Es la tercera cápsula sobre el tema la Inquisición. Una vez más, para todos aquellos televidentes que nos están de alguna manera observando, acompañando, para el público en general, este programa se transmitirá para Bereavisión en Los Ángeles, California, y Univisión en Phoenix, Arizona. El maestro Rogelio Amaral con el tema la Inquisición. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Ya estamos llegando a la Inquisición. Inquisitio en latín significa investigo. Los encargados de investigar que se cumplieran las normas de la nueva religión establecida por Constantino, religión que él no practicaba, porque él siguió siendo pagano y mitraísta, adorador de los principios fundamentales del sol. Él era su religión particular, pero impuso la religión cristiana al resto del imperio como obligatoria. El mito de que Santa Elena lo convirtió y todo lo demás es eso, un mito. Válido para quienes por fe creen y confían, y consecuentemente así es como ellos lo entienden y así lo aceptan. Pero la verdad histórica es que Constantino jamás fue cristiano. Escogió el cristianismo porque le sirvió como una palanca política para aglutinar todo un imperio que se le estaba desbaratando. Y en eso sí el cristianismo jugó un papel importante. Los obispos fueron los primeros inquisidores. Cada obispo tenía que vigilar, hacer las inquisiciones, es decir, hacer las investigaciones necesarias para descubrir a aquellos que se apartaban de la norma cristiana que se les había impuesto por decreto. Si se descubría que alguien se apartaba de los dogmas establecidos por el emperador en el Edicto de Milán, eran inmediatamente sometidos por los obispos que tenían el poder inquisitorial. Eso funcionó durante aproximadamente 500 años, hasta que el obispo de Roma se convirtió en el cabecilla, es decir, hasta que adquirió una categoría política definitivamente por encima del resto de los obispos sus iguales. Es categoría política, no es categoría religiosa. Aclaro. Políticamente hablando, cuando se reconstituye el Imperio Romano en Occidente, antes de la definitiva debacle que entraron Clodomiro y Clodoaldo a los líderes bárbaros, salvajes, germanos, y toman definitivamente Roma, hasta ese momento el obispo de Roma se había convertido ya en el capitán, digamos, de todos los demás obispos, excepto de los orientales que se le rebelaron en el llamado cisma, en el cisma de Oriente, que no aceptaron que el obispo de Roma finalmente se autoproclamara prácticamente emperador para efectos religiosos. Si se fijan, hasta la actualidad los obispos de Roma en realidad son un imperio. Y el obispo de Roma, aparte de obispo de Roma, es de hecho un jefe de Estado. En todo es un jefe de Estado y tiene el poder correspondiente a una autoridad que utiliza el aspecto espiritual para convertirse en emperador de millones de gentes que no son ciudadanos de su Estado, pero que a través de los conceptos religiosos y de las creencias, pues les impone sus criterios, y de esa manera se han organizado y lo han hecho bastante bien, hay que aclarar. Sí. Entonces, el emperador, en este caso el Papa o obispo de Roma, toma para sí, en la época de las cruzadas, aprovecha las cruzadas cuando todos los cristianos se van hacia Oriente a tratar de recuperar los santos lugares que habían caído en manos de los sarracenos. Estoy hablando ya del siglo XI y XII de nuestra era. El Papa les quita a los obispos, el papado le quita a los obispos la autoridad inquisitorial. Ya queda prácticamente reducida a ruinas. Ya los obispos no podían enjuiciar a ninguno de los transgresores heréticos de las doctrinas cristianas. Ya para la época de los cátaros, los valdenses, exactamente, y de todos los primeros rebeldes. Los cátaros significa en griego que regresa a. Los cátaros lo que pretendían era volver a un cristianismo primitivo, alegando que Jesús andaba con guaraches o sandalias de 2 piquetes nada más o 3. No traía absolutamente ningún lujo y andaba
haciendo su proselitismo entre los pobres. No se sabe ni se conoce de potentados que hubieran andado detrás de él. Lógicamente significa que era un líder popular, ¿no? Sí. De la prole, como se dice ahora en estos tiempos. Entonces, el Papa lanza incluso una cruzada, no solo contra los sarracenos, sino contra los cátaros y los albigenses, y los persigue hasta Navarra y Aragón en España y todo lo que era Francia. ¿Por qué? Pues porque para una iglesia que estaba ya acumulando riquezas materiales muy por encima de la prédica religiosa de pobreza y humildad y todo ese tipo de cosas que se consideraban valores fundamentales, pues los llevó a perseguirlos al grado de prácticamente exterminarlos. Ahora bien, cuando el Papa se adueña del control de la Inquisición, que era originalmente una institución religiosa para vigilar la pureza de la fe, se convirtió, entiéndanse, por favor entiéndanme, se convirtió en un aparato de represión política. Porque entonces ya el Papa podía decidir a quién le apretaba el pescuezo, incluyendo a los mismos reyes y a las mismas autoridades, y se sintió por encima de toda autoridad temporal y empezó a influir y a meterse en los asuntos internos de todas las naciones que se habían formado después del derrumbe de lo que era originalmente el Imperio Romano. Hasta llegar a España, en donde España estaba en poder de los moros, los árabes que habían entrado en el siglo VIII a través del estrecho de Gibraltar con Al-Tariq, el moro Tariq, de donde viene el nombre Gibraltar, ese estrecho. Se estableció el Islam en casi toda la península, con excepción de Asturias en el norte, que fue el único reducto del cristianismo que quedó en lo que había sido el imperio, el reino de los visigodos, alemanes, por cierto. Visigodos significa alemanes. ¿Por qué alemanes? Porque habían sido soldados romanos, que no eran romanos, sino alemanes vestidos de romanos. Y que al caerse el imperio eran los que tenían las espadas y las lanzas y los caballos y las ballestas. No les extrañe que se convirtieran en los nuevos nobles. Antes eran viles soldados de fortuna. Después de la caída del Imperio Romano se convierten en los condes, los duques. ¿Me explico? Y todo lo demás. Bien, entonces, ¿qué se encuentra en España en el fermento del siglo XII y XIII? Bueno, se encuentran los restos de lo que había sido el imperio de los moros, de los musulmanes en todo el sur, en la Andalucía, el Andaluz, toda esa zona, y la presencia de miles y miles y miles de judíos que habitaban en España y Portugal 800 años antes del nacimiento de Cristo. Ustedes preguntarán cómo es posible que hayan llegado los judíos a lo que ahora se llama España y Portugal casi 1000 años antes de que naciera Cristo. Pues muy sencillo. Acuérdense de que en las Sagradas Escrituras está el episodio de la construcción del Templo de Salomón. También la masonería sabe de eso. Y al construir el Templo de Salomón, un pueblo que venía de pastores, de nómadas, del desierto, no sabía construir nada de piedra. Entonces Salomón, porque David no pudo terminar el templo, porque ustedes saben el episodio por medio del cual se manchó moralmente David, y el Señor, según dice la Escritura, no vio a David con buenos ojos y no le permitió hacer el templo, y su hijo Salomón lo hizo, o Yudidia, que era su nombre correcto. Entonces Salomón le pide a un pariente, Hiram, que era el rey de Tiro, de Fenicia, que le mandara arquitectos para ayudarle a hacer el templo. Y el rey de Tiro acepta y le manda arquitectos a que le ayudaran a construir el templo de Jerusalén, el primer templo. El segundo lo hizo Herodes, exactamente. Entonces, aclaro, no soy historiador, el historiador es él. Yo soy un simple maestro que se ha pasado la vida estudiando y que me he metido con todo y narices en todo, pero si incurro en alguna falla les voy a rogar que tengan la gentileza de ser amplios de manga conmigo y me permitan contextualizar todo lo que estoy diciéndoles. Entonces, miles de judíos habitando España, lo que ahora es España.
Cuando Escipión el africano derrota a los cartagineses en la batalla de Zama, toma posesión de España, que era una provincia de Cartago en aquellos años, y vienen los dueños de las ciudades, los representantes de las ciudades, a entregarle tributos al nuevo conquistador, en este caso Roma, y se queda petrificado Escipión el africano escuchando hablar hebreo. Y entonces Escipión se dirige a sus auxiliares diciendo, ibris, es decir, hebreos, ¿cómo? ¿Por qué? Pues muy sencillo, cuando se terminó el templo, Salomón le pagó a Hiram entregándole todos los pueblos colindantes desde el monte Hermón hasta el océano, hasta el mar Mediterráneo, hasta la costa, y todos los de las tribus de Dan y de Neftalí y de otras tribus, las famosas tribus perdidas, fueron enviados por los fenicios como cierto país que yo conozco y que ustedes también, así se apellidan Martínez, López o Méndez, podían terminar en Vietnam o en alguna otra parte. Política demográfica, señores. Así, los judíos que ahora eran fenicios por disposición de Salomón, que entregó las provincias de Galilea en el norte, eran enviados por los fenicios a sus sitios de comercio que habían abierto en el norte de África, en lo que es Marsella, en Europa, en lo que ahora es Francia, Barcelona, fundada por judíos, Cádiz, que entonces se llamaba Guadix, y Lisboa. El último asentamiento judío fenicio, fenicios oficialmente, pero de sangre y de cultura, judíos, porque habían sido reclutados para subirlos a los barcos para que se los comieran los titanes o los gigantes o lo que fuera, ¿no? Vamos a ir a un corte, maestro. Interesante, preparen sus preguntas. Después de la próxima cápsula vamos a entrar a preguntas y van a tener respuestas. Sí, claro. Vamos a un corte y regresamos.